Cuando escuché cómo giraba la llave en la cerradura, mi corazón dio un vuelco, pero no de miedo, ni siquiera de sorpresa. Era la certeza de que alguien iba a ver lo que yo llevaba tanto tiempo ocultando. Vi el pomo moverse lentamente como si la puerta resistiera a la verdad, y supe que ya no había vuelta atrás. La toalla que me cubría los hombros estaba húmeda, pegada a mi piel, y la sujetaba con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Entonces pasó, un simple roce, un tirón de la gravedad, y la toalla cayó al suelo como una confesión silenciosa. El aire del pasillo se volvió pesado, casi sólido, cuando nuestros ojos se encontraron. Su respiración se detuvo, la mía se aceleró, y todo lo que había mantenido bajo control durante meses se derrumbó en ese instante. Porque 3 meses atrás tomé una decisión que alteró el curso de mi vida, y ahora tengo que contarles cómo empezó todo. Antes de desnudar esta historia frente a ustedes, díganme algo en los comentarios. ¿Alguna vez tuvieron un momento en que una simple casualidad reveló algo que jamás pensaron confesar? El silencio del divorcio es distinto al de cualquier otra soledad. No es solo el eco de una casa vacía, sino el sonido apagado de las rutinas que alguna vez parecieron inamovibles y de pronto se derrumbaron. Así empezó mi historia, con cajas amontonadas en una esquina, con ropa doblada sin entusiasmo, con la llave de una nueva puerta en la palma de mi mano y una punzada en el pecho al darme cuenta de que ya no pertenecía a ningún lugar. Habían pasado solo unas semanas desde que firmé los papeles y todavía me sorprendía al buscar su taza en la cocina o al poner la mano sobre la cama y sentir el frío de la sábana vacía. Encontré el anuncio casi por casualidad, habitación en alquiler, céntrico, tranquilo, todos los servicios incluidos. No mencionaba que el dueño era mucho más joven que yo, ni que su casa estaba impregnada de una energía que al principio me descolocó. Cuando llegué con mis maletas, él me recibió en la puerta con una sonrisa abierta, demasiado abierta para alguien que iba a compartir su espacio con una desconocida. No era arrogante, pero su manera de moverse, de hablar, me recordaba lo joven que era. Tenía las manos manchadas de pintura, como si acabara de reparar algo, y una camiseta vieja con un agujero en la manga que parecía llevar con naturalidad, sin vergüenza. El primer día fue una coreografía incómoda, yo arrastrando maletas por el pasillo, él abriendo puertas, señalando enchufes, explicando horarios de basura y buzones. Mi mirada se deslizaba por los objetos de su casa, una bicicleta apoyada contra la pared, herramientas en un rincón de la sala, fotos de viajes pegadas en la nevera con imanes. Todo parecía en movimiento, vivo, y eso me hizo sentir aún más estática, como una figura de porcelana colocada en un estante. La habitación era pequeña, pero limpia. Olía a madera y a jabón recién usado. Abrí la ventana y el aire fresco me golpeó con una mezcla de alivio y nostalgia. Dejé mi bolso sobre la cama, me senté y por primera vez en mucho tiempo me permití suspirar largo sin contenerlo. Ahí estaba, una mujer sola, sin marido, sin certezas, en una casa que no era suya. La convivencia al principio fue una danza de silencios y miradas rápidas. Él desayunaba temprano, yo me encerraba en mi habitación, escuchando cómo cerraba la puerta para salir a trabajar. En la mesa quedaba el olor del café, y una taza con una grieta en el asa. A veces coincidíamos en la cocina, él cortando pan, yo buscando un vaso. Las conversaciones eran breves, triviales. ¿Cómo dormiste? ¿Quieres azúcar? Pero había algo en la forma en que sostenía mi mirada un segundo más de lo necesario que me desconcertaba. No lo voy a negar, la primera noche en esa casa me costó dormir. Me revolvía entre las sábanas pensando en cómo había llegado hasta allí, en si mi exmarido estaría solo en su cama o si ya tendría a alguien a su lado. Escuchaba los ruidos de la casa, una puerta que crujía, el agua de la ducha a lo lejos, el murmullo de la televisión en la sala. Y en medio de la oscuridad, me descubrí preguntándome algo que llevaba años sin pensar, ¿me vería alguien todavía? ¿Había alguien capaz de verme como algo más que una mujer que había pasado la mitad de su vida en matrimonio, y la otra mitad intentando entender qué hacer con los restos? El segundo día, mientras me preparaba para salir al supermercado, abrí el armario y me quedé mirando la ropa. Blusas demasiado formales, pantalones pensados para reuniones que ya no tendría, faldas que llevaban años sin usarse. Saqué una de esas faldas,
la toqué y me sorprendí pensando cómo se vería a la luz de esa casa nueva. No sé si era vanidad, inseguridad o una necesidad de recuperar algo que sentía perdido, pero ese día me pasé un poco más de tiempo frente al espejo. Él llegó a media tarde con una bolsa de herramientas. Me saludó con esa naturalidad que tienen los que nunca han sentido que deben pedir permiso para existir. Me dijo que iba a arreglar una lámpara en el pasillo, y yo, que normalmente habría preferido quedarme en mi habitación, me encontré a mí misma observándolo. Su manera de agacharse, de medir los tornillos, de hablar en voz baja como si conversara con la lámpara misma. Era pura energía, pura vida, y me hizo sentir, no, todavía no sabría decir qué me hizo sentir, solo que algo dentro de mí se movió. Esa noche, cuando apagué la luz, escuché su risa en la sala. No era fuerte ni invasiva, pero llenaba la casa. Y ahí, en la oscuridad, tuve una idea que me golpeó como un susurro incómodo. Había pasado demasiado tiempo sin reírme así, sin sentir que alguien, aunque fuera sin querer, traía algo vivo a mis días. Y con ese pensamiento me dormí, preguntándome si ese nuevo aire en mi vida sería suficiente para cambiarlo todo. La mañana siguiente comenzó con una luz tímida filtrándose por la cortina, como si hasta el sol dudara en entrar en esa habitación que aún no sentía como mía. Abrí los ojos despacio, intentando recordar dónde estaba. Los primeros segundos, medio dormida, busqué instintivamente la sombra de otra persona en la cama, el sonido familiar de una respiración masculina, y lo único que encontré fue el crujido de la madera y el aire frío de un cuarto ajeno. Me levanté despacio, como si el silencio pudiera romperse con mis pasos. Salí al pasillo, la casa olía a café fresco y algo dulce, quizá pan tostado. Él ya estaba en la cocina. Llevaba una camiseta vieja, el pelo aún húmedo, y su manera de moverse era tan despreocupada que parecía un recordatorio de todo lo que había olvidado, la ligereza de los días sin cargas, la normalidad de no pensar demasiado en cada gesto. Yo, en cambio, estaba tensa, consciente de cada pliegue de mi bata, de cada mechón de cabello fuera de lugar. Me detuve un segundo antes de entrar, como si esa frontera imaginaria entre el pasillo y la cocina fuera también la línea que separaba mi antigua vida de esta nueva realidad que aún no entendía. Cuando lo saludé, mi voz salió más baja de lo normal, casi un susurro. Él respondió con un buenos días sencillo, sin darse cuenta de la revolución que había en mi cabeza. Me ofreció una taza, y mientras me la alcanzaba, sus dedos rozaron los míos. No fue un contacto largo ni siquiera intencionado, pero el calor de su piel se me quedó pegado, como una chispa en medio de una noche fría. Retiré la mano demasiado rápido, lo bastante como para que pareciera un reflejo, no un rechazo, y aún así sentí como mi cara se encendía. El resto de la mañana fue una sucesión de gestos mínimos que parecían tener más peso del que debían. Un plato que pasaba de una mano a otra, una risa breve cuando dejé caer una cuchara, un cruce de miradas que duraba un segundo más de lo necesario. No hablamos mucho, pero el silencio no era incómodo, era algo más denso, algo que se sentía. Pasé el resto del día intentando convencerme de que nada había cambiado, de que todo era solo producto de mi imaginación. Fui al supermercado, caminé por los pasillos con una lista en la mano, como si el orden de los productos pudiera ordenar también mis pensamientos. Pero cada vez que veía un frasco de café, recordaba la taza de la mañana. Cada vez que pasaba por la sección de herramientas, pensaba en las suyas, en cómo se veía agachado arreglando algo, en cómo esa imagen se había instalado en mi mente sin permiso. Regresé a la casa al atardecer con las bolsas de compra cortándome los dedos, y él estaba allí, sentado en el suelo del salón, con varias piezas de madera frente a él. Construía algo, no supe qué, y la concentración en su rostro era casi hipnótica. Me preguntó si necesitaba ayuda con las bolsas, y antes de que pudiera decir nada ya se había levantado para tomarlas de mis manos. Ese gesto simple, normal, tuvo un efecto extraño en mí. Llevaba tanto tiempo sin que alguien hiciera algo así por mí que se sintió desproporcionadamente significativo. Cenamos juntos por primera vez esa noche, aunque no fue planeado. Yo estaba preparando algo sencillo para mí, él se acercó con una cerveza en la mano y dijo que había sobrado comida del almuerzo. Terminamos compartiendo la mesa, 2 platos, 2 copas, y una conversación que empezó trivial y terminó siendo más personal de lo que esperaba.
Me contó cosas de su trabajo, de la gente a la que ayudaba reparando lo que nadie más quería arreglar. Habló de su padre, de cómo había aprendido a usar las herramientas cuando era niño, y yo escuchaba, fascinada, porque había pasado mucho tiempo desde que alguien me hablara de su vida sin reservas, sin la necesidad de impresionar. Cuando le tocó hacerme preguntas, me descubrí evitando algunas respuestas. Dije dónde había crecido, hablé un poco de mi infancia, pero no mencioné a mi exmarido, no hablé del vacío que había dejado. Quizá porque no quería que me viera como alguien rota, quizá porque por un momento quería imaginar que no tenía pasado, solo presente. Más tarde, cuando los platos ya estaban en el fregadero y la luz de la cocina era la única encendida en toda la casa, nos quedamos de pie uno frente al otro. No había música ni palabras, solo esa calma rara que precede a algo inevitable. Yo no di el primer paso, ni él tampoco, pero de algún modo terminamos acercándonos. No sé si fueron sus ojos, los míos, la suma de todos esos pequeños momentos desde la mañana. Lo único que recuerdo con claridad es la sensación de calor, de proximidad, de que todo lo que estaba en mi cabeza se quedó en silencio. Nos besamos. Fue un beso breve, pero bastó para que el mundo se inclinara un poco bajo mis pies. No hubo discursos, no hubo promesas. Nos separamos, nos miramos y ninguno de los dos dijo nada. Él sonrió apenas, una sonrisa pequeña, como si supiera que ese gesto no necesitaba palabras. Yo asentí como si fuera una respuesta, aunque no sabía a qué. Esa noche, cuando cerré la puerta de mi habitación, me apoyé en ella y me quedé quieta un largo rato, escuchando el latido acelerado de mi corazón. No era solo el beso, era todo lo que significaba. Me tumbé en la cama y miré el techo, consciente de que algo había cambiado. No supe si era el inicio de algo o un error que me perseguiría, pero sí supe, con absoluta certeza, que ya no podía volver a la indiferencia en la que había vivido los últimos años. Me desperté con la sensación de que algo flotaba en el aire, una incomodidad tenue pero persistente, como si la casa hubiera cambiado de piel durante la noche. Aún sentía el eco de lo que había pasado la noche anterior, ese beso que no podía sacarme de la cabeza aunque intentara racionalizarlo, colocarlo en una cajita ordenada de cosas que no significan nada. Pero no era cierto. Significaba algo y mi cuerpo lo sabía aunque mi mente quisiera negarlo. El teléfono vibró sobre la mesa de noche. Un mensaje. Reconocí el número de inmediato, era de él, de mi exmarido. Solo unas palabras: hoy paso a buscar mis cosas. Estoy en la ciudad. El corazón me dio un salto. Hacía semanas que no lo veía. No había decidido aún qué sentía por esa ausencia, si alivio o nostalgia, pero ahora no había espacio para analizarlo. Lo único que pensé fue en esa casa, en las cajas aún sin cerrar, en la taza que había dejado en el fregadero, en la cercanía del dueño que ahora sabía algo de mí que ni siquiera yo me había atrevido a admitir. El resto de la mañana fue una carrera silenciosa. Moví cosas del lugar, cerré la puerta de mi habitación, guardé la ropa que había dejado a la vista. No quería que mi exmarido viera rastros de alguien más, aunque no había nada realmente comprometedor. Era más un reflejo que una necesidad, proteger algo que todavía no entendía, que aún no tenía nombre. Mientras tanto el joven dueño de la casa, seguía con su rutina habitual, pero se notaba que percibía mi nerviosismo. Me vio ir de un lado a otro, limpiar una mesa que no estaba sucia, ajustar las cortinas sin razón. No hizo preguntas, solo observó como si supiera que las respuestas vendrían solas. Hubo un momento mientras yo doblaba una toalla, en que sentí su mirada sobre mí. No era invasiva, pero estaba ahí, firme, casi como un recordatorio de lo que había pasado y de lo que quizá podría pasar otra vez. La llegada de mi exmarido fue puntual, como siempre había sido. Golpeó la puerta con esos 3 toques cortos que conocía de memoria, y me tomó apenas un segundo abrirle. Lo vi en el umbral con el mismo abrigo de siempre, y algo en mí se tensó. No era solo él, era todo lo que traía consigo, años de costumbres, de silencios, de acuerdos tácitos. Me abrazó de manera automática, sin afecto real, más por costumbre que por otra cosa, y entró. Recorrió el pasillo con una mirada que escaneaba cada rincón. Sus ojos se detuvieron en los cuadros, en las herramientas, en las cosas que no eran mías,
y aunque no dijo nada, pude sentir cómo su mente llenaba los huecos. Preguntó dónde estaban sus cajas. Le señalé el armario del pasillo, y caminó hacia allí sin mirarme. Yo lo seguí incómoda, como si necesitara justificar cada objeto en esa casa. Cuando se encontró con el dueño, la escena tuvo algo de extraño. Fue un saludo correcto, un intercambio breve de palabras, pero había algo más en el aire, algo que ninguno dijo en voz alta. Mi exmarido lo miró con ese gesto evaluador, medido como si intentara colocarlo en una categoría: vecino, amigo, desconocido. El joven respondió con amabilidad, pero también con esa calma que parecía desafiar cualquier intento de análisis. Mientras ellos intercambiaban formalidades, yo sentí que mis manos sudaban. El beso de anoche apareció en mi mente como un destello inoportuno, y tuve que apartar la vista, como si temiera que alguien pudiera leerme los pensamientos con solo mirarme a los ojos. La visita fue corta, cada segundo parecía durar más de lo que debía. Mi exmarido revisó sus cosas, sacó 2 cajas, me hizo un par de comentarios sobre facturas atrasadas y sobre una llave que todavía tenía que devolver. No era una conversación profunda, pero había algo en su tono, un filo escondido, una curiosidad que no se expresaba en palabras, solo en pausas. Cuando finalmente salió por la puerta, sentí un alivio inmediato, casi físico, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. La puerta se cerró y el silencio llenó la casa otra vez. Me apoyé en la pared, cerré los ojos un momento intentando organizar las emociones que me golpeaban, nervios, miedo, una culpa que no sabía exactamente de qué provenía. El joven apareció en el pasillo con un trapo en la mano, como si hubiera estado limpiando algo. No dijo nada al principio. Solo me miró con esa mezcla de curiosidad y cautela que había aprendido a reconocer. Y por un instante pensé en hablar, en decir algo sobre el beso, sobre lo que estaba pasando, sobre mi exmarido y esa visita. Pero no lo hice. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, convertidas en una maraña de quizás y todavía. Pasé la tarde en silencio ocupándome de tareas pequeñas, de esas que uno hace solo para no quedarse pensando. Lavé platos, acomodé ropa, saqué el polvo de una estantería que no me pertenecía. Él estaba por la casa, reparando algo en la sala, y cada sonido de martillo o destornillador era un recordatorio de que no estaba sola, aunque a veces deseara estarlo, solo para poder ordenar mis pensamientos sin sentirme observada. Cuando cayó la noche, la casa parecía distinta. No sé si era el cansancio o la tensión acumulada, pero el ambiente estaba más denso, como si cada pared absorbiera la energía del día. Me encerré en mi habitación, me senté en la cama y miré mi reflejo en el espejo del armario. Me vi a mí misma, el cabello revuelto, la blusa arrugada, y me pregunté quién era esa mujer. No la esposa que fui, no la inquilina que fingía ser invisible, sino la mujer que había aceptado un beso y que ahora temía lo que eso significaba. Me quedé despierta mucho tiempo escuchando la casa, los pasos de él en la sala, el agua que corría en la cocina, un cajón que se cerraba en el pasillo. Cada sonido me mantenía alerta, consciente de la delgada línea entre lo que había pasado y lo que aún podía pasar. Y en medio de todo ese ruido leve lo supe, nada iba a volver a ser como antes, aunque yo todavía no supiera si eso era algo bueno o algo terrible. El día siguiente comenzó con una normalidad que se sentía falsa, como si la casa estuviera intentando fingir que nada había pasado. Me levanté temprano, abrí las cortinas y dejé que el aire frío de la mañana entrara en la habitación, buscando despejar mi cabeza. Pero la sensación persistía, ese nudo en el estómago, esa mezcla de nervios y expectativa que había quedado después del beso y de la visita de mi exmarido. Intenté convencerme de que podía simplemente seguir adelante, pero la verdad es que ya había una línea cruzada, aunque nadie la hubiera nombrado. Él estaba en la cocina cuando salí de mi cuarto. Preparaba algo sencillo, pan tostado y café, y se movía con esa calma despreocupada que empezaba a resultarme familiar. Me saludó y respondí con una sonrisa que se sintió forzada. El recuerdo del beso estaba ahí, colgando entre nosotros, aunque ninguno lo mencionara. El silencio de esa mañana no era incómodo, pero tampoco era neutral, era un silencio cargado, un silencio que parecía contener palabras que no nos atrevíamos a decir.
Decidí darme una ducha antes de salir a hacer algunos mandados. Quería que el agua me limpiara algo más que la piel, necesitaba una pausa, aunque fuera breve, en medio de todo lo que sentía. Me llevé una toalla limpia y ropa cómoda, y entré al baño. El vapor pronto llenó el aire, empañando el espejo y borrando mi reflejo. Por un momento sentí alivio. Ahí, detrás de esa cortina de vapor, podía dejar de pensar en lo que había pasado y simplemente dejar que el agua cayera. Cuando salí de la ducha, el baño estaba convertido en una nube blanca. Enrollé la toalla alrededor de mí, asegurándola con un nudo rápido, y abrí la puerta, pensando solo en llegar a mi habitación. Y entonces ocurrió algo tan simple, tan mundano, pero que sentí como una grieta en todo lo que me rodeaba. La toalla se aflojó. No fue un movimiento brusco ni un descuido grande, solo el peso del agua, la tela resbalando, un tirón de la gravedad. Y cayó. El sonido fue casi inaudible, un golpe suave contra el suelo, pero en ese instante me pareció ensordecedor. Él estaba en el pasillo. No lo esperaba ahí. No sé si venía de su habitación, de la cocina, si iba a buscar alguna herramienta, no tuve tiempo de pensar. Solo lo vi parado, sorprendido, congelado en el marco de esa imagen absurda, yo en medio del pasillo, la toalla a mis pies, el vapor escapando por la puerta abierta del baño. El tiempo se estiró. Pude ver cada detalle, sus ojos abriéndose apenas, su respiración cortada, la tensión en su mandíbula mientras intentaba apartar la vista, aunque no lo hizo del todo. Y yo inmóvil con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. No dije nada. Él tampoco. La escena duró segundos, pero lo sentí como minutos. No era vergüenza pura lo que sentí, aunque había algo de eso, era también una sensación extraña de vulnerabilidad, de exposición, y una chispa de algo más profundo, más difícil de admitir. Me agaché, recogí la toalla con las manos temblorosas y la volví a colocar alrededor de mí, ajustándola con fuerza. Murmuré un perdón apenas audible sin mirarlo directamente y caminé rápido hacia mi habitación. Sentía el calor en mis mejillas, como si me hubiera quemado. Una vez en mi cuarto, cerré la puerta y me apoyé contra ella. El corazón aún golpeaba en mi pecho. Miré la toalla, la apreté con las manos intentando calmarme. No había nada grave en lo que había pasado, nada que pudiera contarse como una historia, y sin embargo, sabía que ese momento iba a quedarse grabado en mi mente. El resto del día fue extraño. Salí a hacer las compras, fui al banco, hice todas esas cosas mundanas que deberían distraerme, pero mi cabeza volvía una y otra vez a ese instante en el pasillo. No podía sacarme de encima la sensación de su mirada, ni la mezcla de emociones que había sentido, sorpresa, incomodidad, pero también una especie de electricidad que me resultaba imposible ignorar. Al volver a la casa, lo encontré en la sala, reparando algo en una silla. El ambiente estaba distinto. No era hostil, pero tampoco era el mismo de antes. Nuestros saludos fueron correctos, casi demasiado. Cada palabra estaba medida, como si ambos temieran decir algo que abriera un espacio del que no podríamos regresar. La cena fue silenciosa. Nos cruzamos en la cocina, él buscaba un vaso, yo servía agua. Hablamos de cosas triviales, del clima, de una factura de luz, pero debajo de cada frase había un peso que ninguno nombraba. Esa noche en la cama, pensé mucho en lo que significaba ese momento con la toalla. No era solo una torpeza doméstica. Había expuesto algo más que mi cuerpo, había mostrado una parte de mí que llevaba mucho tiempo oculta. Vulnerabilidad, sí, pero también una faceta de mi feminidad que yo misma había olvidado. Y me pregunté si él había sentido lo mismo, si ese silencio posterior era solo prudencia o si había en él también un torbellino que no sabía cómo gestionar. Me di vuelta entre las sábanas, escuchando los ruidos de la casa, el crujido del suelo cuando él caminaba por el pasillo. Cada paso me hacía imaginar que iba a detenerse frente a mi puerta, que iba a tocar, que algo iba a pasar. Pero los pasos siguieron, bajaron la intensidad, y finalmente se detuvieron. No dormí enseguida. Me quedé mirando el techo sintiendo la toalla aún entre mis manos en la memoria, y pensando en cómo un momento tan simple había cambiado algo tan profundo. No había marcha atrás,
Lo que pasó en ese pasillo, aunque nadie hablara de ello, ya formaba parte de nuestra historia. El amanecer trajo consigo una claridad engañosa, como si la luz del sol pudiera borrar la incomodidad acumulada en los últimos días. Me desperté temprano antes de escuchar cualquier movimiento en la casa, con la sensación de que necesitaba ordenar mi cabeza antes de enfrentar otra jornada. Me senté en la cama, los pies descalzos tocando el suelo frío, y repasé mentalmente todo lo que había sucedido, el beso que aún sentía en los labios, la visita de mi exmarido, la toalla cayendo como una confesión involuntaria. Era demasiado para tan poco tiempo y sin embargo cada momento parecía tener una vida propia, un eco que no se desvanecía. Decidí salir de mi cuarto y encarar la cocina, con la esperanza de que una taza de café ayudara a poner algo de orden. Él ya estaba ahí de pie, apoyado contra la encimera, con una taza en la mano. Llevaba una sudadera sencilla, el cabello despeinado y una expresión tranquila, casi neutral. Me saludó con un gesto leve y yo respondí con una sonrisa contenida. No hacía falta mencionar nada, los silencios hablaban por nosotros. La mañana avanzó entre tareas menores. Él revisaba una lista de cosas por arreglar en la casa, un enchufe flojo, una manija de puerta que se movía demasiado, el grifo de la cocina que goteaba. Me ofrecía ayudar, aunque no sabía si quería ser útil o solo mantenerme cerca. Me alcanzó un trapo y juntos empezamos a limpiar la encimera, a ordenar herramientas que estaban sobre la mesa. Cada movimiento era medido, casi ceremonioso, como si ambos estuviéramos intentando ocuparnos de algo externo para no enfrentarnos a lo interno. A media tarde el goteo del grifo se volvió molesto. Él se agachó bajo el fregadero, desmontando la pieza con habilidad. Yo sostenía una linterna inclinada sobre él, observando cómo sus manos trabajaban con calma, girando la llave inglesa, probando piezas, ajustando tornillos. Desde mi ángulo podía ver la curva de su hombro bajo la tela, el esfuerzo en los músculos de su brazo mientras aflojaba una válvula. Era un gesto simple, pero había algo fascinante en su concentración, en su forma de moverse, en la naturalidad con la que ocupaba el espacio. El silencio era denso, interrumpido solo por el sonido del agua residual cayendo en un balde y por alguna indicación suya: sujétame la linterna más alto, pásame esa llave. Yo obedecía, y en cada intercambio de herramientas nuestros dedos se rozaban, generando una chispa que ninguno mencionaba pero que ambos sentíamos. Cuando terminó de reparar el grifo se incorporó limpiándose las manos en un paño, y me miró con una mezcla de satisfacción y cansancio. Sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero sincera, y yo sentí una calidez inesperada, como si me hubieran incluido en un momento íntimo aunque no lo fuera. ¿Quieres salir a caminar?, me preguntó de repente, casi como si lo hubiera pensado en voz alta. Me tomó por sorpresa. Dudé un segundo, pero asentí. Sentí que no tenía sentido seguir encerrada en mi habitación, rodeada de pensamientos que daban vueltas sin cesar. Salimos cuando la luz del atardecer empezaba a teñir las calles de un tono dorado. Caminamos sin rumbo fijo, pasando por calles tranquilas, tiendas cerrando, niños corriendo hacia sus casas. No hablamos mucho al principio, pero el silencio de afuera era diferente al de la casa. Era un silencio que dejaba espacio para respirar. Después de un rato él empezó a contarme cosas de su infancia, cómo había aprendido a arreglar cosas con su padre, las veces que acompañaba a su abuelo a trabajar los fines de semana. Sus palabras eran sencillas, pero estaban llenas de detalles que pintaban escenas en mi cabeza: el olor a madera, las manos manchadas de grasa, las tardes enteras desarmando y armando lo mismo solo por aprender. Yo, sin quererlo, empecé a hablar también. Conté cosas de mi juventud que hacía tiempo no mencionaba, los libros que leía en secreto, los viajes que nunca hice, los pequeños sueños que fui guardando en cajones. No hablé de mi exmarido, al menos no directamente, pero él estaba presente en cada pausa, en cada frase que dejé sin terminar. Llegamos a un pequeño parque, casi vacío a esa hora. Nos sentamos en un banco de madera. La brisa era fresca, y el cielo tenía ese color indefinible entre azul y gris que anuncia la noche. Nos quedamos ahí sin prisa, hablando a ratos, callando a ratos. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, algo se detenía. Y entonces pasó.
No lo planeamos, no hubo una señal clara. Solo una pausa, una mirada más larga de lo normal, una respiración que se sintió distinta. Nos acercamos tan despacio que parecía que el tiempo se había detenido. Nos besamos. No hubo prisa ni palabras después. Solo el contacto breve, la sensación inmediata de algo que crecía entre nosotros aunque ninguno lo dijera en voz alta. Cuando nos separamos no hubo explicaciones ni disculpas. Nos quedamos en silencio mirando el cielo que oscurecía, como si el mundo entero pudiera quedarse así, suspendido por un instante más. Regresamos a casa caminando despacio. No hablamos del beso, pero todo lo demás parecía hablar por nosotros, la forma en que caminábamos más cerca, los silencios que no pesaban, la calma nueva que se instaló en el aire. Esa noche, ya en mi habitación, me acosté sin encender la luz. Cerré los ojos y volví a sentirlo, ese beso, como un recordatorio suave de que algo había cambiado. Y aunque el miedo a lo que vendría seguía ahí, escondido en algún rincón, había también una certeza, la de que, aunque quisiera, ya no podía volver a fingir que todo era igual. La mañana después de ese segundo beso se sintió diferente, como si la casa entera estuviera respirando más despacio, esperando que alguien rompiera el silencio. Me desperté con la sensación de que el aire estaba más pesado, cargado de algo que no podía nombrar, una mezcla de miedo, deseo y una extraña calma. Me quedé unos minutos en la cama, escuchando los sonidos conocidos, el crujido del suelo en el pasillo, el agua de la ducha en el baño lejano, el tintinear de una taza sobre la encimera de la cocina. Cada sonido era más intenso de lo normal, como si mi cuerpo estuviera alerta, absorbiéndolo todo. Me vestí lentamente, consciente de cada prenda que elegía, de cómo se sentía sobre mi piel. Nunca había prestado tanta atención a gestos tan simples, pero ahora todo parecía importar. Abrí la puerta de mi habitación y lo vi en la cocina, de espaldas, preparando café. Su postura era relajada, pero había algo en la forma en que giró ligeramente la cabeza al escuchar mis pasos, como si supiera que yo estaba allí antes de verme. Nos saludamos con un simple buenos días. Sonó normal, pero debajo había algo más, algo que ninguno de los dos decía. Intenté distraerme con las tareas de la mañana, lavar platos, doblar ropa, limpiar la mesa del comedor. Todo lo hacía con una lentitud extraña, buscando llenar el tiempo. Él trabajaba en la sala, arreglando una bisagra que chirriaba, concentrado en lo suyo. Nuestras miradas se cruzaban a veces sin planearlo, y en cada cruce había un hilo invisible que tiraba de mí. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi exmarido. Apenas lo leí, sentí una presión en el pecho. Pasaré esta noche a buscar unos documentos que olvidé. No tardaré. Era una frase sencilla, pero las palabras se sintieron como un peso. No podía ignorarlo, su presencia en esa casa, otra vez traería tensión, preguntas y quizás sospechas que yo no estaba lista para enfrentar. Le conté a medias al joven, con una voz más baja de lo normal. Solo dije, vendrá por algo que olvidó. Él asintió sin preguntar detalles, pero la forma en que me miró me hizo pensar que entendía mucho más de lo que decía. El resto de la tarde pasó con un aire extraño, como si estuviéramos preparando una escena en la que nadie quería actuar. Yo ordenaba cosas de manera compulsiva, movía libros, limpiaba la mesa, sacudía cojines. Él trataba de ayudar, arreglaba detalles mínimos de la casa, pero se notaba que ambos estábamos tensos. El silencio se rompía solo con comentarios triviales. ¿Dónde está el destornillador? En el cajón de la cocina. Y otra vez el silencio. Cuando mi exmarido llegó, al caer la noche, la atmósfera se endureció. Los tres estábamos en la misma sala, pero parecía que cada uno estaba en una habitación distinta. Él entró con pasos seguros, saludó con un gesto corto, y enseguida empezó a mirar alrededor. No decía nada, pero sus ojos eran preguntas, sus pausas eran sospechas. Yo intentaba mantenerme serena ofreciendo agua, preguntando si había encontrado todo lo que buscaba. El joven se quedó al margen, pero no desapareció, estaba en la habitación contigua moviéndose con calma, presente sin imponerse. Esa presencia silenciosa era un alivio y una tensión al mismo tiempo, me hacía sentir respaldada,
pero también me recordaba que había algo que proteger, algo que nadie más debía notar. La visita fue breve pero pesada. Mi exmarido recogió unos papeles, hizo un par de comentarios sobre cosas olvidadas, y antes de irse, se quedó mirando un segundo más del necesario a la mesa de la cocina, a los platos recién lavados, al orden inesperado de la casa. No dijo nada, pero sentí el filo de su mirada, como si buscara un indicio de algo que aún no podía ver. Cuando se fue cerré la puerta con una respiración larga, como si estuviera soltando aire que había estado conteniendo. Me quedé apoyada en la puerta unos segundos, con la frente contra la madera, escuchando el eco de sus pasos alejándose. Él apareció en el pasillo, sin hacer ruido. No dijo nada, solo me miró y en su mirada había una mezcla de preguntas y calma. Me sentí tentada de hablar, de confesar algo, pero no sabía qué. En su lugar, solo dije, ya se fue. Él asintió y nos quedamos en silencio, como si esas 3 palabras fueran suficientes para llenar el espacio. La noche cayó con un peso suave pero constante. La casa estaba tranquila, pero la tensión no había desaparecido. Mientras guardaba unos platos, pensé en todo lo que había pasado en tan pocos días, besos, encuentros, silencios, la sombra de mi exmarido. Todo se mezclaba en mi mente como piezas de un rompecabezas que todavía no sabía si quería armar. Me senté en la cama, más tarde, y miré la habitación. Era pequeña, sencilla, cada rincón parecía ahora cargado de significado. Me pregunté cómo había llegado a este punto, de una rutina predecible a este estado de alerta, de incertidumbre y, sí, de una chispa de vida que no había sentido en mucho tiempo. No me dormí enseguida. Me quedé despierta, escuchando el murmullo de la casa, pasos suaves en el pasillo, el agua de un grifo cerrándose, el ruido lejano de la televisión. Y pensé en lo que vendría, en la inevitable pregunta de qué significaba todo esto, de hasta dónde llegaría, y si algún día tendría el valor de nombrarlo. El día amaneció con un cielo encapotado, de ese gris que promete lluvia sin decidirse del todo. Abrí los ojos con la extraña sensación de que algo estaba a punto de suceder, aunque no sabía qué. Era como si el aire mismo estuviera en suspenso, pesado, cargado de algo que no podía nombrar. Me levanté despacio, cada movimiento parecía arrastrar el eco de las emociones de los días anteriores, los besos que aún recordaba, la tensión de la visita de mi exmarido, el peso de las miradas que ya no eran inocentes. Pasé la mañana en una calma rara, casi forzada. Hice café, recogí los platos de la noche anterior, doblé la ropa. Él estaba en la casa, pero nuestros movimientos eran como hilos que se cruzaban sin tocarse del todo. Nos saludamos, hablamos de cosas mínimas, del pan que hacía falta, de un tornillo que no ajustaba bien. La rutina era normal, pero por debajo había una vibración diferente, algo que no se podía ignorar. Por la tarde el cielo finalmente decidió soltar su carga. La lluvia empezó como un murmullo suave, luego se convirtió en un tamborileo constante contra las ventanas. El sonido llenó la casa, lo convirtió todo en un espacio cerrado, íntimo, como si el mundo afuera hubiera dejado de existir. El joven dueño de la casa apareció en el pasillo con un par de velas en la mano. La luz parpadea, dijo, y casi como respuesta, un corte brusco oscureció la sala. La penumbra nos envolvió. Encendimos velas y las colocamos en la mesa, en los estantes. La luz era suave, anaranjada, y llenaba cada rincón con una calidez inesperada. La electricidad cortada, la lluvia afuera, el silencio interrumpido solo por el agua golpeando los cristales, todo creaba una atmósfera que no parecía planeada, pero tampoco accidental. Él sugirió ver una película en su portátil, para pasar el tiempo. Acepté sin pensarlo demasiado. Nos sentamos en el sofá, cubiertos con una manta que encontró en el armario. La pantalla iluminaba tenuemente nuestros rostros, pero era la luz de las velas la que realmente llenaba el espacio, creando sombras que se movían despacio por las paredes. Al principio intenté concentrarme en la trama de la película. Era una historia simple, casi trivial, pero no podía dejar de notar la cercanía de su brazo, el calor que atravesaba la tela de la manta. Cada vez que nuestras manos se rozaban al ajustar la manta, una chispa invisible recorría mi piel. La lluvia seguía golpeando con fuerza. Era el tipo de lluvia que borra los sonidos del mundo,
que hace que todo se sienta lejano. Y en esa lejanía, sentí que la casa se reducía a ese sofá, a nosotros dos, a ese momento. Hubo un silencio largo. Ni la película ni la lluvia lo llenaban del todo. Nos miramos. No fue un movimiento brusco ni un gesto planeado, fue algo inevitable, casi natural. No había necesidad de palabras. Pasamos la noche juntos. No hubo explicaciones ni preguntas en ese instante. Solo la certeza de que algo se había cruzado, una línea que ya no podíamos deshacer. La madrugada trajo un silencio distinto. No el silencio cargado de antes, sino uno más sereno, más profundo. Me quedé despierta un rato, escuchando la lluvia disminuir poco a poco, sintiendo el peso de la manta, el calor que aún quedaba en el aire. Cuando finalmente cerré los ojos, supe que nada sería igual. Y por primera vez en mucho tiempo, no quise pensar si eso era bueno o malo. Simplemente dejé que la sensación me envolviera, como la lluvia que aún caía, suave, persistente, afuera. La mañana siguiente se sintió diferente, como si el aire dentro de la casa estuviera más espeso, cargado de algo que no podía nombrar pero que se respiraba en cada rincón. Abrí los ojos con una mezcla de nervios y calma, consciente de que el mundo afuera seguía igual, pero el mío había cambiado. Me quedé unos segundos inmóvil, escuchando los sonidos familiares, el golpeteo de la lluvia que aún caía débilmente, el crujido de la madera bajo pasos suaves en el pasillo, el tintinear de una taza contra la mesa en la cocina. Me levanté, recogí mi bata del respaldo de la silla y la acomodé sobre los hombros, como si ese gesto pudiera darme una sensación de orden en medio de las emociones que seguían desbordadas. Caminé hasta la cocina con pasos medidos, casi cautelosos, y lo encontré allí, de pie, con el cabello ligeramente desordenado, sirviendo café en silencio. El aroma llenaba la estancia, mezclado con el olor húmedo que había dejado la tormenta nocturna. Nos miramos y en esa mirada había mil cosas que ninguno dijo. El saludo fue apenas un murmullo, un buenos días sencillo, pero el tono, la pausa después, lo hicieron sentir más pesado de lo que parecía. La mesa estaba puesta con 2 tazas, un plato de pan tostado, y un gesto casi automático de cuidado en los detalles. Me senté y él dejó una taza frente a mí, como si el silencio de ese gesto dijera más que cualquier palabra. Mientras bebíamos el café, el sonido de un coche deteniéndose frente a la casa cortó la calma. Me asomé por la ventana, era mi exmarido. No lo esperaba tan pronto ni tan decidido. Mi corazón dio un vuelco, esa mezcla de incomodidad y anticipación que solo él podía provocar. Llamó a la puerta con su golpe habitual, 3 toques seguros, y abrí, sintiendo como la tensión se extendía por la casa como una sombra. Entró con la mirada atenta, explorando cada rincón, como si buscara señales invisibles. Saludó con un gesto breve, más formal que cercano, y apenas dijo, «Solo vengo a buscar unos documentos que dejé». La presencia de los 3 en la misma casa creó una sensación extraña, como si el espacio se encogiera. Yo me movía entre ellos, ofreciendo café, guardando papeles, intentando llenar los huecos con frases triviales que no disimulaban nada. Mi exmarido miraba de reojo las tazas en la mesa, la manta doblada en el sofá, los detalles que él conocía lo suficiente para notar que algo había cambiado. El joven se mantuvo en la cocina, sin desaparecer, pero tampoco invadiendo la escena. Era una presencia silenciosa, pero firme como una pared invisible que protegía algo que no se decía. Su calma me tranquilizaba y al mismo tiempo me hacía sentir expuesta, como si lo que había pasado entre nosotros estuviera flotando en el aire aunque nadie pudiera nombrarlo. Mi exmarido recogió los documentos de una caja que había dejado semanas antes. El gesto fue mecánico, pero su mirada no era neutra, repasaba cada detalle, cada movimiento, cada silencio. Preguntó por la casa, por cómo me estaba yendo. Su tono parecía cortés, pero detrás había una incomodidad que lo delataba. Mientras él hablaba, yo sentía como mi espalda se tensaba. Cada frase, cada pausa, era una prueba, una búsqueda de algo. Me encontré a mí misma midiendo cada palabra, calculando qué decir y qué callar. Cuando finalmente salió con los documentos bajo el brazo, la puerta se cerró y el silencio cayó como una losa. Respiré hondo como si hubiera estado conteniendo el aire todo ese tiempo. Me quedé unos segundos quieta,
apoyando la mano en la puerta cerrada, intentando absorber la calma que volvía lentamente. El joven apareció en el pasillo, sin hacer ruido. Su mirada era tranquila, pero en ella había preguntas y tal vez alguna respuesta. No dijo nada de inmediato. Solo me observó como si quisiera asegurarse de que yo estaba bien. Finalmente murmuré, ya se fue. Y esas 3 palabras parecieron llenar todo el espacio entre nosotros. El resto de la tarde se sintió extraño, pero de otra manera. No era la tensión anterior, sino algo más ligero, como si después de esa visita se hubiera abierto una puerta silenciosa. No hablamos de lo que había pasado, no analizamos las miradas ni los gestos, pero la atmósfera de la casa era distinta. Había una sensación de alivio, de un secreto que había resistido otra prueba. Me encontré ordenando cosas sin pensarlo, doblando mantas, guardando platos, moviendo libros. Él trabajaba en el salón, reparando una bisagra, su manera de agacharse y concentrarse en cada detalle seguía teniendo en mí un efecto difícil de ignorar. Hubo un momento al final del día, en que nuestras miradas se cruzaron en la cocina. Fue un cruce corto, casi accidental, pero en él había una calma nueva. No hablamos, no lo necesitábamos. Sabíamos que el silencio, esta vez, era un refugio. Esa noche, al cerrar la puerta de mi habitación, me senté en la cama y pensé en cómo todo había cambiado tan rápido, y cómo, a pesar de todo, me sentía más viva que en mucho tiempo. Afuera, la lluvia había cesado, pero el aire seguía oliendo a tormenta, como si el mundo recordara lo que había pasado y lo dejara en suspenso, solo un poco más. Desperté esa mañana con una sensación de alivio extraño, como si la noche anterior hubiese dejado una calma que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. El aire de la casa estaba más liviano, y hasta la luz que se filtraba por la ventana parecía distinta. Me quedé un rato acostada, mirando el techo con los recuerdos de los últimos días ordenándose en mi cabeza como piezas de un rompecabezas. Había habido tensión, miradas, silencios, besos que aún podía sentir, una noche que había marcado un antes y un después. Y sin embargo, por primera vez, no sentí la necesidad de correr de esos recuerdos. Me levanté y fui a la cocina. Él estaba allí como casi siempre con su taza de café, la misma sudadera de siempre y ese gesto tranquilo que parecía contenerlo todo. Me ofreció café sin decir mucho y yo acepté agradeciendo ese silencio compartido. Había algo en su manera de moverse que ya no me hacía sentir incómoda, sino acompañada. No necesitábamos explicar nada, ni ponerle nombres a lo que había pasado. Solo existíamos en esa rutina nueva, que se había vuelto una especie de refugio. Más tarde, mientras lavaba los platos, escuché el sonido de mi teléfono vibrando sobre la mesa. Un mensaje. El corazón me dio un pequeño salto cuando vi el nombre, mi exmarido. Quiero hablar contigo. Solo será un momento. No decía cuándo, pero conocía lo suficiente su manera de hacer las cosas para saber que aparecería ese mismo día. El resto de la mañana fue una preparación silenciosa para esa visita. No había nada específico que preparar, pero igual empecé a ordenar, acomodé las mantas, limpié la mesa, saqué el polvo de estantes que ni siquiera eran míos. El joven, notó mi nerviosismo. Me miró un par de veces, con una mezcla de calma y curiosidad, pero no dijo nada. Su silencio era una forma de apoyo, estaba ahí sin exigir explicaciones. Mi exmarido llegó al mediodía, puntual como siempre. Golpeó la puerta con esos 3 toques que conocía de memoria, y de inmediato sentí que el ambiente de la casa cambiaba. Abrí y lo vi con la misma expresión que siempre usaba cuando quería parecer correcto pero estaba incómodo. Llevaba una carpeta bajo el brazo y su saludo fue breve sin calidez. Entró y comenzó a hablar casi de inmediato. Comentarios triviales al principio, sobre el tráfico, sobre papeles que había olvidado. Pero debajo de esas palabras había un filo, algo que él no decía directamente. Miraba alrededor con ojos atentos, notando los cambios en la casa, las cosas que no estaban igual que cuando me había ido de su vida. Yo respondía con calma, midiendo cada palabra. Intenté mantener la conversación en terreno neutral, pero era imposible no sentir el peso de cada pausa, de cada mirada que se extendía un segundo de más. Sentí una punzada de culpa,
no porque estuviera haciendo algo incorrecto, sino porque la vida que había tenido con él y la que estaba empezando a tener ahora chocaban dentro de mí como dos corrientes opuestas. El joven se quedó en la cocina, trabajando en algo con las manos, sin salir del todo de la escena pero sin imponerse. Su presencia era como un muro discreto, me daba tranquilidad, pero también hacía que todo lo que pasaba se sintiera más real, más definitivo. Cuando mi exmarido terminó de buscar lo que había venido a buscar, se quedó parado en la puerta un momento más. Me miró con una expresión que no supe leer del todo. Había algo de nostalgia, tal vez algo de sospecha, y un dejo de resignación. No dijo nada. Solo asintió como si hubiese llegado a una conclusión interna, y se fue. Cerré la puerta y sentí como mi cuerpo se aflojaba, como si hubiera estado en tensión desde que escuché sus pasos en el pasillo. Respiré hondo con la frente apoyada en la madera. Me quedé así unos segundos, hasta que escuché pasos detrás de mí. Él estaba ahí. No dijo nada. Me miró con esos ojos tranquilos que parecían entender más de lo que yo decía en voz alta. Y ahí, en ese silencio, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. Esa tarde decidí que tenía que hablar. No con él, sino conmigo misma. Me senté en la mesa del comedor con un té y comencé a pensar en todo lo que había pasado. En lo que había dejado atrás, en lo que estaba empezando a construir, en el miedo que aún sentía y en la esperanza que se mezclaba con él. Me descubrí pensando en mi exmarido, en cómo nuestra relación había muerto mucho antes de que yo me mudara de casa, en cuántos años había pasado intentando revivir algo que ya no respiraba. Pensé en el joven, en cómo había traído algo nuevo, no solo a mi vida, sino a mí misma. Algo que no sabía si llamar amor, atracción, compañía, o todo eso a la vez. Al final del día, sentí una calma que venía de tomar una decisión silenciosa, la de que no podía seguir viviendo para lo que otros esperaban de mí. No sabía qué nombre ponerle a lo que estaba empezando, no sabía qué camino tomaría, pero sí sabía que por primera vez en muchos años estaba eligiendo por mí. Esa noche, al cerrar la puerta de mi habitación, me senté en la cama y sentí algo parecido a paz. No era una paz completa, aún había preguntas, aún había dudas, pero era suficiente para quedarme quieta, cerrar los ojos y dejar que el día se desvaneciera en silencio. El último amanecer de esta historia llegó sin anuncio, con una luz suave que se filtraba por la cortina y dibujaba líneas pálidas sobre el suelo de madera. Me desperté con una calma que no había sentido en meses, tal vez años. Me quedé un rato tendida, escuchando los sonidos familiares de la casa, el crujido de una puerta que se abría, el agua corriendo brevemente en la cocina, el roce de una silla contra el suelo. Era la misma rutina de siempre, pero en mi interior todo se sentía diferente. Me levanté despacio, no con prisa, sino con una especie de gratitud silenciosa por ese momento de quietud. Mientras me ponía la bata, pensé en el camino que me había traído hasta aquí. Recordé la primera vez que crucé esa puerta con mis maletas y mi corazón lleno de dudas. Recordé las miradas tímidas, los silencios que al principio eran incómodos y luego se convirtieron en refugio, los besos que surgieron como destellos y la noche que marcó un antes y un después. Pensé también en mi exmarido, en las visitas tensas, en las preguntas que nunca hizo pero que colgaban en el aire. Todo eso formaba parte de un hilo que ahora veía entero, y por primera vez, sentí que no quería cortar nada de ese hilo, incluso los momentos más difíciles me habían llevado a esta mañana. Caminé hacia la cocina y lo vi allí, como tantas veces. Tenía una taza en la mano y la luz de la ventana le iluminaba el perfil. Me miró y sonrió con una naturalidad que me hizo sonreír también. No hubo palabras largas, solo un buenos días compartido, pero el tono lo decía todo, no necesitábamos explicar nada. La casa estaba en orden, pero ya no parecía un lugar extraño para mí. Era, de alguna manera, mi hogar. Me di cuenta de que mis cosas ya no parecían provisionales, que mi ropa colgada en la silla, mi taza favorita en el estante, mis libros sobre la mesa, todo se había integrado sin que yo lo notara. Y con esa constatación vino otra, me había integrado yo también. Pasamos la mañana en una rutina sencilla. Preparé café mientras él arreglaba una lámpara que llevaba días sin funcionar. La conversación fluía de forma natural,
a veces eran solo frases sueltas, a veces un silencio cómodo. Era una calma sin esfuerzo, una que se siente solo cuando ya no hay necesidad de aparentar. A media tarde salí a dar una vuelta por el barrio. Caminé despacio observando cosas en las que nunca me había fijado, las plantas que crecían junto a la acera, las grietas en las fachadas viejas, el olor a pan de la panadería en la esquina. Pensé en cómo había pasado los últimos años de mi vida sin mirar de verdad nada de eso, atrapada en rutinas que no me dejaban ver. Ahora todo parecía distinto, como si los colores hubieran vuelto. Cuando regresé él estaba en la sala, revisando unas herramientas. Me miró de una manera que no pedía explicaciones, solo compartía el momento. Le dije que había pasado por la panadería y dejé una bolsa con pan en la mesa. Fue un gesto pequeño, pero ambos entendimos que hablaba de algo más, de la idea de quedarse, de construir algo, aunque no supiéramos todavía cómo llamarlo. Al caer la tarde, la luz en la casa se volvió dorada, y sentí que ese día era, de alguna forma, un cierre. No un final abrupto, sino un final natural, como una página que se da vuelta suavemente. Me senté en el sofá, con una manta sobre las piernas, y lo observé moverse por la habitación. Había algo tranquilizador en su presencia, en saber que ya no era solo el dueño de la casa, sino alguien que había entrado en mi vida de un modo profundo y simple a la vez. Pensé en mi exmarido una última vez, no con dolor ni con culpa, sino con una aceptación tranquila. Nuestro tiempo juntos había terminado, y eso estaba bien. Lo que había ahora no era una traición al pasado, sino una afirmación del presente. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz con esa idea. La noche llegó lentamente con el murmullo de la calle apagándose y el silencio cómodo llenando las habitaciones. Nos sentamos juntos a cenar un plato sencillo y hablamos de cosas pequeñas, de una película que había visto, de una receta que quería probar, de una reparación que quedaba pendiente. Era una conversación ordinaria, pero sentí que en esa normalidad había algo extraordinario, la posibilidad de una vida nueva, de una calma que antes no imaginaba posible. Antes de irme a dormir, miré la casa una vez más. No había dramatismo ni grandes gestos, solo la certeza de que algo había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que había llegado con maletas y dudas. Era alguien que, después de todo, había encontrado un lugar para quedarse. Y mientras apagaba la luz de mi habitación, supe que la historia no terminaba allí. Solo cambiaba de forma. Y eso, pensé mientras me acomodaba entre las sábanas, era exactamente lo que necesitaba.